Tema 11. Omisión del deber del socorro. Comenzamos con la omisión del deber del socorro personal. El tipo básico se recoge en el artículo 195.1, donde se castiga al que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. La pena es una multa de 3 a 12 meses. La acción consiste en no prestar socorro. La ayuda que se presta ha de perseguir evitar el riesgo, por lo que ha de tener cierta eficacia. Por persona desamparada hay que entender la que se encuentra abandonada a su suerte en una situación que ella no puede resolver, por lo que necesita ayuda de terceros. Quien está obligado a socorrer a otro no cesa en su deber hasta que desaparezca la situación de peligro grave, como puede ser por el auxilio de terceras personas o el fallecimiento del necesitado. No obstante, el sujeto no está obligado a prestar ayuda más allá de sus posibilidades. Peligro es el riesgo probable de que se produzca un resultado que perjudique la vida, integridad, salud física y mental, libertad sexual y honor. Ha de tratarse de un peligro concreto que pueda percibirse por signos externos, y el peligro será grave cuando sea de notable importancia en relación con el resultado que puede producir. En cuanto a la referencia de que no se dé riesgo propio ni de terceros, hay que entender que nadie está obligado a sacrificarse cuando, por ejemplo, ponga en peligro su propia integridad física o la de terceras personas. En todo caso, el riesgo ha de ser de cierta entidad, pues si se trata de un peligro de escasa importancia, no existe el deber de socorrer. Estamos ante un delito de omisión, no es necesario que la conducta pasiva del obligado a socorrer se derive en un resultado lesivo para quien se encuentra en peligro. Es necesario que el sujeto esté capacitado para prestar auxilio y que además pueda prestarlo. No incurrirá en ese delito quien presencie impasible el incendio de grandes proporciones de un edificio con personas dentro, pues no tiene capacidad ni medios suficientes para intervenir. No se estaría obligado a prestar socorro en un accidente de tráfico ocurrido a notable distancia y que cometa un automovilista en una gasolinera. Otra cosa es que tenga el deber de intervenir cuando se conoce la noticia, como en este caso sería la Guardia Civil de Tráfico. No se comete delito cuando desaparece la situación de riesgo grave, la persona necesitada está suficientemente atendida o el riesgo es de escasa entidad. No se incurre en delito de omisión del deber de socorro cuando en un accidente se produce la muerte instantánea y el sujeto, creyendo que solo se trata de un herido, abandona el lugar sin intentar socorrer al accidentado. En realidad no era posible el auxilio, pues la persona no lo necesitaba al haber fallecido en el momento del accidente. Solo caben las conductas dolosas, siendo suficiente el dolo eventual, y cabe error vencible o no, en cuanto que el sujeto puede pensar que la misma no es grave. Para la consumación no es necesario que se produzca resultado dañoso, pues es un delito formal y de peligro. El delito quedará consumado en el momento en el que no se presta el socorro debido y el sujeto obligado puede prestarlo. En cuanto a supuestos agravados, se contemplan dos casos en los que se agrava la pena según que el riesgo se produzca en accidente fortuito o por imprudencia ocasionado por quien omite el auxilio. En tales supuestos se le exige al autor del accidente socorrer a la víctima. Se castigan en el artículo 195.3 los supuestos en los que la situación de desamparo y peligro manifiesto y grave se produce si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio. La pena es prisión de 6 a 18 meses. Por fortuito hay que entender imprevisible. El peligro se produce sin dolo ni culpa del sujeto en el accidente, por lo que la situación creada no le puede ser imputada desde el punto de vista penal.
También habría que incluir aquí los supuestos en los que, aun siendo previsibles, fueran inevitables, como es el caso del conductor al que se le rompen los frenos del vehículo que conduce y no puede impedir el accidente del que resultan heridos, pues tras la rotura el atropello es previsible. En el artículo 195.3 se castigan los supuestos en los que no socorriere por quien ha provocado la situación, esto es, un accidente por imprudencia, a la persona que se hallare desamparada y en peligro manifiesto grave. La pena es prisión de 6 meses a 4 años y la situación de peligro tiene que haberse ocasionado en un accidente por imprudencia, por lo que se excluyen los supuestos de accidente doloso. En los delitos dolosos, como puede ser atropellar a alguien con ánimo de ocasionarle la muerte, la ley no obliga al deber de socorro por parte del autor del atropello, que responderá por tentativa de homicidio si no llega a morir, y en caso de que preste socorro se beneficiará de la atenuante del artículo 21.5. Pasamos a la omisión de petición de socorro. Se castiga en el artículo 195.2 al que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. La pena es multa de 3 a 12 meses. El sujeto que omite la petición de auxilio a tercero ha de estar impedido para prestarlo por sí mismo, no importando cuál sea la razón, si es la falta de fuerzas, de conocimientos, etc. La urgencia de la petición de auxilio a tercero ha de estar en función de las posibilidades de quien, imposibilitado de prestarlo, tiene el deber de pedir auxilio a otro. Si es posible la ayuda, ha de prestarse de forma inmediata. El auxilio debe pedirse a quien pueda prestarlo, no a cualquiera. Lo normal es comunicarlo a la autoridad, servicios sanitarios, etc. Comunicada la situación a la persona que queda obligada a prestar el auxilio, el sujeto quedará exento de toda responsabilidad si aquella no prestara el socorro debido. No obstante, si requerida una persona para prestar el auxilio abiertamente dice que se niega, el primer obligado debe recurrir a otros, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el que se negó a prestarlo pese a haber sido requerido para ello. Y terminamos el tema con omisión de socorro por profesional sanitario. Se castiga en el artículo 196 al profesional que, estando obligando a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas. La pena es en su mitad superior del artículo 195 e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de 6 meses a 3 años. En este caso se prevén dos supuestos: la denegación de asistencia sanitaria o el abandono de los servicios sanitarios antes de que ingrese el enfermo, pues si el abandono se produce después, estaríamos ante la denegación de asistencia. En ambos casos ha de derivarse riesgo grave para la salud. El sujeto activo solo puede ser el personal sanitario, de ahí que se trate de un delito especial. Y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona. La acción consistirá bien en denegar la asistencia por el profesional sanitario que está obligado a ella o por el abandono de los servicios sanitarios, siempre que en ambos casos se derive riesgo grave para la salud de las personas. Se trata de un delito de peligro concreto. Estamos ante un delito doloso, pues el profesional sanitario, consciente de ello, deniega la asistencia o abandona el servicio pese a conocer la situación de riesgo grave que ocasiona. Es suficiente el dolo eventual y cabe el error vencible o no. Cualquier médico está obligado a atender a una persona que se encuentre desamparada y en peligro manifiesto y grave, siempre que esté capacitado para hacerlo, sin perjuicio de pedir su traslado al centro sanitario. Si con su asistencia hasta que llegue a ese centro se disminuye el riesgo o evita que se agrave,
tiene el deber de acompañar al enfermo, salvo que estuviera atendiendo a otra persona en la misma situación o incluso en mayor peligro, pues en este caso estaría amparado en la causa de justificación de estado de necesidad. Si como consecuencia de la negativa a prestar la asistencia sanitaria falleciera el necesitado, el médico respondería por un homicidio en comisión por omisión. Su posición de garante le obligaba a intervenir. La situación de que se pueda originar un riesgo grave ha de ser previsible. Es posible la concurrencia del estado de necesidad ante situaciones en las que son varias las personas que precisan auxilio y siendo insuficiente el número de médicos que solo podrán atender a una parte de ellas. La consumación del delito se produce en el momento en que se crea la situación de riesgo grave para la persona necesitada de ayuda, sea por la negativa de profesional sanitario o intervenir o por abandonar los servicios sanitarios. Puede ocurrir que la persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave se niegue a ser socorrida, pues incluso puede desear morir ante la gravedad de las lesiones. Acerca de este tema nos remitimos al consentimiento y la negativa a la asistencia médica.